Me encuentro en el Monte Lobeira, en el mirador de As Lúas, un sitio inmensamente tranquilo. Los únicos sonidos que se escuchan son los de la naturaleza, con un entorno maravilloso para pasar el día. En la parte inferior hay unas mesitas y bueno, he visto que hay varios caminos, pero también es cierto que está un poco como abandonado, ¿no? Y bueno, es una pena que no se mantenga mejor. En todos los montes donde hay miradores o vistas, siempre nos encontramos con mesitas que la verdad te invita a comer, aunque uno no tenga ganas, a reunirse con la familia, con los amigos, en fin. Este es un poco el entorno del mirador. Esta es la parte inferior del mirador de O Faro de As Lúas. Y bueno, es un sitio que es una maravilla, tranquilo, no sé, súper relajante, pero claro, está pues comido por la maleza. Y luego hay estas vallas de madera, también subiendo hacia el mirador, pero como todo está lleno de maleza, pues no sé si había antes por ahí alguna ruta o algo, pero bueno, es una pena. Bueno, aquí está el mirador de Monte Lobeira. Ahí se puede ver la cruz, ahí arriba. Bueno, decir que para subir a este mirador es conveniente que uno esté en buena forma física, ya que son muchas escaleras. Y bueno, se ha hecho también un caminito en el lateral de las escaleras, pues porque se ve que la gente pues les es más cómodo subir por el caminito. Pero eso, que hay que subir pues bastantes escaleras. El Monte Lobeira, situado en Vilanova de Arousa, Pontevedra, es un enclave cargado de historia, con restos megalíticos, mármoras, castro y fortaleza, ahora apenas visibles, generando leyendas como la de Doña Urraca, que relata la existencia de un túnel subterráneo que conectaba el antiguo castillo en la cima del monte con el Pazo de Vistalegre, en Villagarcía de Arousa. Durante los conflictos entre Doña Urraca y el obispo de Santiago de Compostela, la reina escondió un valioso tesoro en los pasadizos de este túnel para evitar que cayera en manos enemigas. Durante un asedio al castillo, los defensores lograron abastecerse de pescado fresco a través de este pasadizo secreto que llegaba hasta la costa, burlando así a los sitiadores que esperaban rendirlos por hambre. En la Edad Media se erigió en su cima una fortaleza defensiva que jugó un papel crucial durante las revueltas irmandiñas del siglo XV. El castillo fue finalmente destruido durante estos conflictos. En la cima se encuentra el monumento a las víctimas del mar, una gran cruz metálica de casi 4 metros de altura
en memoria de los marineros fallecidos en el naufragio del buque escuela Serpent, en Camariñas, pero se instaló aquí debido a que Villagarcía era puerto de amarre y aprovisionamiento para parte de la Armada inglesa. También mencionar que tras el levantamiento nacional y durante la Guerra Civil, el Monte Lobeira fue refugio de los maquis al inicio del conflicto. Ahora todo este lugar permanece en silencio, con muchas mariposas que no paran de revolotear, mostrando cómo todo se va transformando a través del tiempo.